buenas a todos, soy Carlos y en este canal os vamos a enseñar a saltar a la comba. Para empezar, es importante medir la longitud de la comba. Tiene que llegar más o menos a la altura del pecho. En mi caso es un pelín corta, pero para principiantes os aconsejo una mayor longitud. Una vez medida la longitud de la comba, es importante la posición de los hombros a la hora de saltar, porque si los tenemos muy abiertos nos cansaremos mucho y además que tenemos una técnica peor. Al cerrarlos tenemos mayor control sobre la cuerda y nos cansaremos menos. Como podéis ver, en este momento tengo los brazos muy abiertos, lo que me quita longitud de comba y a la vez control. Cuando cierro los brazos podréis notar que tengo un mayor control y un salto mucho más natural. Para mejorar la técnica de salto es muy importante controlar la altura a la que realizamos el salto, porque si saltamos demasiado nos cansaremos enseguida. Es importante también que tengamos en cuenta la posición en la que caen nuestros pies, dado que la gente cuando empieza tiende a caer con todo el pie apoyando los talones. Hay que intentar caer siempre o con el pie medio o incluso de puntillas para según qué ejercicios. Una vez dominados el salto básico, yo recomendaría practicar la coordinación con los pies, que se puede hacer por ejemplo con un paso como es el paso del boxeador. Este paso consiste básicamente en alternar de pie en cada salto. Si os cuesta mucho, intentar centraros en cambiar el peso del cuerpo a cada pie. Pues una vez dominados los pasos básicos, nos podremos centrar en experimentar algunos trucos con los brazos, como pueden ser cruzadas, las laterales o saltos dobles. Dentro de estos tres trucos que hemos mencionado, pues yo recomendaría empezar por las laterales o las cruzadas, que son las más sencillas, y más adelante empezar con los dobles. Por lo tanto, vamos a empezar a explicar las laterales. Las laterales es un ejercicio que consiste en sacar la comba por cada lado del cuerpo y volver a entrar. Para hacer este ejercicio es importante saber cuál es nuestro brazo dominante. Y iniciaremos la salida por el lado de este brazo. En mi caso es el derecho, estoy saliendo por el derecho. El movimiento sería así. Después de cada salto, sales, sacas el brazo opuesto al brazo dominante y lo pasas por abajo. Y luego, manteniendo la posición, vuelves a entrar. Y abres. Salimos, abres y entramos. Las laterales también se pueden realizar con las manos juntas, lo único que tienes el riesgo de que se te líe la comba. Como podéis apreciar, al tener las manos juntas hay un mayor riesgo de que se enrolle la comba, por lo que para empezar yo aconsejaría tener una separación de brazos a la hora de hacer los laterales para mantener la forma de la comba. Bueno, eso es todo por hoy. En siguientes vídeos explicaremos las cruzadas y las dobles y más adelante nos centraremos en ejercicios más avanzados.